Hola a todos, soy la Jolie Parisienne de Francia. Hoy vamos a hablar de una persona muy famosa en Colombia y en el mundo. Es Pablo Escobar. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Quiero ver de todo en Medellín, de Pablo Escobar, que tú conoces. Vamos a estar en diferentes zonas de la ciudad de Medellín para que visitemos todo lo que tenga que ver con Pablo Escobar. ¡Vamos! Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Eres de la familia de Escobar? Sí, soy sobrina de Pablo Escobar. Este es el tío Pablo. Estos son diferentes lugartenientes. Este es mi papá y este soy yo. Este es tuyo. Ajá. Mira, te presento a mi hijo Samuel. Parecido Escobar. Tú parecido el mismo. Mucho gusto de conocer a la familia de Pablo Escobar. Dale, con mucho gusto. Pablo Escobar fue uno de los 15 hombres más ricos del mundo. Más de 40 libros escritos, todos sobre Pablo Escobar, cada uno cuenta su versión. No le gusta mucho la cocaína. Nunca le gustó la cocaína, solamente la vendía, Sí. pero nunca fue drogadicto. Bienvenida acá a la ciudad de Medellín. Eres Pablo Escobar y tú Es correcto, con 9 años. con 9 años. ¿Y cómo él eres? Bueno, él era como todo ser humano, una persona sencilla y humilde, solo que tenía un negocio ilegal. ¿Y a qué años tú haces la muerte para la primera vez? Mira, yo entro con 9 años, ya después de haber ingresado a la semana, ya la organización me estaba probando. Niños y adolescentes eran criminales y la justicia para la época, nosotros no nos daban cárcel. ¿Y cuántas personas tú muerte? Bueno, en el historial que yo tengo un expediente donde dice que son 280 homicidios. ¿Y tú quieres trabajo con Escobar para el dinero? Sí, exactamente, pero la mentalidad de un adolescente es como la adrenalina, el peligro. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. Como el dinero de Pablo Escobar no era de él, sino de la persona que lo necesitara. So, él das el dinero para muchas gente que necesitas. Para todo, operaciones, vivienda, alimentación, educación. Ah, le gustó, vea, coja lo que se lo regalo. O el papá compraba y era para todos nosotros. ¿Él está bueno contigo? Sí, Con el dinero. Pablo Escobar era de las personas más correctas y más serias cuando él le pagaba a sus personas, a sus empleados. Que lo que más vale no es la plata, es la palabra. Si estás en una otra vida, tú quieres trabajo con él. Si yo volvería a lo bueno, no a lo malo, porque ya aprendí de lo malo y no quiero repetir lo malo. Castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Esa fecha es prácticamente donde se desatan las guerras en Colombia. Y yo puedo ver a este sitio que hay muchas puntos. Porque murieron miles y miles de personas durante la guerra de Escobar. Pablo Escobar entra en una guerra con el Estado de Colombia, más que todo con el gobierno y la policía. Escobar decidía a quién matar, como jueces, abogados, ministros, todo lo relacionado De la política. de la política de Colombia. Entonces no podemos decir si había una más importante que la otra, pero todas tenían sus roles. Que respiro yo y la luz de la luna. La última fecha es el de años que Pablo Escobar muerte. Sí, cuando ya Pablo Escobar lo matan, prácticamente se muere mucha de las guerras. Pablo Escobar no tiene sucesor para esta una otra jefe. No, lo que fue el cartel de Medellín ya no existe, pero existen otras organizaciones con otros nombres
Sí, porque la droga es continua. La droga es algo que nunca se va a acabar, ¿cierto? Sí. La garganta que ansio mojar. Cuando él murió es un día después de 44 años. 44 años y un día. Este así. sector es donde muere Pablo Escobar. Él estaba viviendo en esta casa, Sí, pero cuando llegó la policía, sí. tuvo que salir por la parte de atrás de la casa y brincar a otro techo. Vamos a ver Claro que sí, vamos a ir dónde, él ¿Dónde murió exactamente Pablo Escobar? Sí. En este techo. A la mitad. Exactamente. Hay dos historias. El gobierno colombiano Sí. dice que ellos lo mataron a él, ¿cierto? Sí. Y la familia de Escobar dice que él se pegó un tiro. ¿Para ti? ¿Qué Para piensas? mí, en mi opinión personal, yo creo que él se mató. Él se mató. Porque no creo que una persona con tanta inteligencia y con tanto poder lo fuera a matar el gobierno colombiano. Es la foto del... Esa es la foto real Sí. de donde murió Pablo Escobar. Vamos a la tumba y podéis conocer un poco más de la historia. Basta con mirarlo, tuyo será. Este de Pablo Escobar. De Pablo Escobar. Mira, para bien o para mal, Pablo Escobar es una leyenda. Con toda tu experiencia, tú estás en paz ahora con la cabeza y ¿Y el corazón? Sí. Porque no quiero saber de la violencia. No quiero más violencia en mi vida, no la quiero tener en mi mente, no la quiero tener en mi corazón, para nada. Hoy en día, cualquier persona me puede decir cualquier cosa mala Sí. y yo prefiero irme Sí. que confrontar a las personas. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, ahorita vamos al barrio de Pablo Escobar. Este sector era un basurero. Entonces Pablo Escobar nos quitó de ahí y les hizo unas casas a cada uno. Mira cómo anteriormente vivían las personas. Entonces Pablo Escobar lo que hace, los saca de ahí, empieza la construcción A este casa. y le empieza a regalar las casas a ellos. ¿Cuánto casas? Aproximadamente para 15.000 familias, o sea, 15.000 Y viviendas. ahora necesito de hablar contigo de una frase. Claro que sí, dime. Dime más. Bueno, la palabra plata o plomo es simplemente una frase que se usaba. ¿Sí? En pocas palabras, yo te decía a ti, o hacemos negocios a las buenas o hacemos negocios a las malas. Si lo hacemos a las buenas, va a haber dinero. Si lo haces a las malas, te tengo que dar plomo. Cuando caminamos, puedes ver Pablo Escobar a todos los lugares. This real rap, no mumble. My skin black like mamba. Como puedes ver, esto es una barbería y el nombre es El Patrón. ¿Por qué? Porque la gente quiere mucho a Pablo Escobar en esta zona. Está bien. Gracias. Gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Chao. Bye. Yeah, 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 yeah.